Saludos fraternos, soy Fray Mario Molero, mercedario, y a continuación les vengo a hablar sobre las características y elementos de la mitología gnóstica, correspondiente al tema de patrología. Antes de entrar en tema, es bueno aclarar ciertos aspectos del gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se fusionaron en el primer siglo de la Iglesia entre sectas judías y cristianas, en las que se unieron también ideas neoplatónicas y neopitagóricas. Esta tendencia enfatiza en el conocimiento espiritual, lo que se conoce como gnosis, por encima de las enseñanzas, la tradición y autoridad de la Iglesia. La creencia gnóstica era generalizada dentro del cristianismo, hasta que fue expulsada por las comunidades cristianas del siglo II y del III, se convirtió en uno de los primeros grupos en ser declarados heréticos. El gnosticismo tiene su creencia basada en que los seres humanos contienen una parte de Dios, el bien supremo, o una chispa divina en su interior, el cual ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos de los humanos, y toda esta materia física está sujeta a la decadencia, la putrefacción y la muerte. En su doctrina, los iniciados no se salvan por la fe, ni en el perdón por el sacrificio de Cristo. Se salvan mediante la gnosis, es decir, el conocimiento introspectivo de lo divino. Este conocimiento es superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo basta para salvarse. Esto pues le constituyó en que fuese pues apartado de la comunidad cristiana de los primeros siglos. La gnosis cristiana se caracterizó por una dualidad divina entre el Dios identificado con el Yahvé del Antiguo Testamento y un Dios de carácter trascendental, el cual había sido predicado por Jesús. Esta ansia de investigación promovió un sincretismo de fuentes y conceptos ajenos a la tradición cristiana. La dualidad divina que ellos tienen dentro de sus características principales está basada en que la misma forma es una dualidad de la comprensión de la creación. Es decir, la creación fue hecha por un Dios bueno, pero que también fue corrompida por un Dios malo. El gnosticismo cristiano se diferencia y da en claro tres diferencias en la naturaleza, vinculada a cada uno de los estadios del mito. Una naturaleza espiritual propia del Dios trascendente y sus emanaciones, una naturaleza psíquica propia del demiurgo, ajena al ámbito trascendente, pero relacionado con él por su nacimiento a través de la sabiduría, y una naturaleza material, fruto de la creación demitúrgica del mundo. Ahora bien, las fuentes del estudio del gnosticismo se dividen en dos, unas directas y otras indirectas, que se complementan para la comprensión general de este fenómeno gnóstico. Las fuentes directas fueron aquellos escritos de autores cristianos dentro del ámbito de la herejía y llegaron hasta los primeros estudios del gnosticismo entre los siglos 8 y 9. Las fuentes indirectas, que pertenecen a los autores también contrarios a las enseñanzas gnósticas, estando comprendidos los más importantes a partir del siglo II, cuando surge el género de la heresiología, en donde la Iglesia comenzó a dar indicios de documentos para identificar aquellas enseñanzas alejadas de la Iglesia, de la tradición y de la autoridad, y refutarla para que sus lectores quedaran prevenidos de ellas. Los elementos ya propiamente de la mitología gnóstica, que es nuestro punto, se basan en tres aspectos fundamentales, en tres elementos fundamentales. Primero, los apóstoles escribieron lo que Jesús les enseñó durante esos 11 años, resultando en la Christi Sofía, la escritura gnóstica más importante para este movimiento. Los textos más utilizados en sus ritos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Diálogo del Salvador, Evangelio de María, Primer Apocalipsis de Santiago, el Apócrifo de Juan y el Evangelio de Judas. Otro elemento también dentro de su simbología está la cruz gnóstica,
que representa la creación del universo a través del proceso de emanación divina. Este proceso produjo 8 diversos Cristos entre los seres del mundo celeste, comúnmente llamado eones, representado por los 8 brazos que rodean la cruz. Dentro de estas características, pues, de la mitología, comprendemos entonces que es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. En los gnósticos, Dios es conocido como la monada, es decir, el uno. El demiurgo es un ser malévolo, ya que está vinculado al mundo material y se considera que es simplemente un ser ignorante o confundido. Para ellos, Jesús, contemplado desde la mitología gnóstica, es el mensajero de la luz o la figura redentora. Jesús no nació en un cuerpo material, solo apareció como humano para enseñar cómo volver al uno. Los gnósticos promovían un Dios superior de pura esencia y de amor, como el verdadero Dios, por encima del Dios creador. La gnosis del Cristo describe la unidad del Verbo que se mantiene inmaculadamente a través de todas sus manifestaciones. Es el periplo o viaje de la misma divinidad que se halla en todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Dentro de los ritos gnósticos se contemplan el bautismo y la Eucaristía, tomados de la misma tradición cristiana. En el rito del bautismo, que es una ceremonia mágica, sagrada, mediante la cual el alma del bautizado hace un pacto con su Dios interno para practicar más adelante la alquimia sexual, a fin de que se libere del pecado original. Ellos tienen, dentro del bautismo, utilizan ciertos elementos: el agua, que representa las aguas bautismales del semidemis, es decir, las aguas puras de la vida; el fuego, que representa la poderosa fuerza del segundo logos, el Cristo; la práctica de la alquimia sexual, que es transformar la energía sexual o creadora de vida en fuente de salud para todo el organismo. Este rito se hace mediante el encendido de este fuego. La plenitud del bautismo solo se alcanza cuando el iniciado logra, pues, pueda hacer plenamente esta energía sexual llegue hasta el cerebro. Es por eso que en el bautismo el agua se aplica al bautizado sobre su cabeza. El otro rito importante para ellos es la Eucaristía. Es un espacio para la introspección, la autorreflexión, la conexión con lo divino. Surge de la necesidad de reinterpretar las prácticas litúrgicas cristianas. Cabe destacar que ellos utilizan los elementos del pan y el vino, con la diferencia del rito cristiano que no hay consagración. Solo se celebra la palabra introspectiva, es decir, una meditación profunda sobre el misterio gnóstico. Con esto, pues, quedamos en consecuencia, pues son las características y elementos que la mitología gnóstica ha implementado, tomando ciertas tendencias de otras doctrinas, de otras filosofías, para construir un solo principio gnóstico. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz y grato día. Dios les bendiga.